Cabo Adrián Sen Olaya, quien se encuentra acompañado del señor ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, y de la señora ministra de Comercio Exterior y Turismo. Dejamos en el uso de la palabra al jefe del gabinete ministerial. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Como ya es costumbre, ha terminado el Consejo de Ministros y comparecemos ante la prensa para hacer llegar los alcances, los acuerdos que se han adoptado en esta sesión del Consejo de Ministros. Acompañados por la señora Presidenta de la República, vimos varios proyectos y también tuvimos oportunidad de participar hasta en dos actividades. Estuvimos temprano en la entrega de la orden del trabajo. La orden del trabajo fue una actividad que mereció la asistencia del gabinete en pleno, donde, encabezado por el señor ministro de Trabajo, que ahora nos acompaña, Daniel Maurate, se hizo entrega de este reconocimiento, de esta distinción a sindicalistas, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por ejemplo, también a empresarios exitosos y gente del mundo del trabajo que ha aportado de manera significativa en esta área. El ministro de Trabajo nos hará llegar los detalles. Pero luego también tuvimos una actividad adicional. Con presencia del Consejo de Ministros se suscribió el convenio entre el gobierno regional de Lambayeque con el Ministerio de Agricultura y con Proinversión para resolver de manera definitiva lo que ha significado la finalización de la concesión de Olmos. Recordarán ustedes que tenemos Olmos próximo a concluir la concesión y lo que se ha acordado el gobierno regional de Lambayeque y Proinversión van a hacer con el Midagri, van a hacer una pequeña concesión por breve término, me parece que van a ser 12 o 18 meses, tiempo que va a permitir elaborar y conducir el proceso de licitación internacional para que una nueva empresa se haga de esta concesión y entre otras cosas se va a hacer el dragado de Olmos, se van a colocar unos reservorios satélites y además se va a levantar la altura de la represa, con lo que vamos a tener una mayor capacidad garantizando a todo Olmos de agua. Estas como dos actividades concurrentes que se realizaron el día de hoy, pero además hoy día tuvimos la oportunidad de aprobar eh, hasta dos proyectos de ley presentados por el Ministerio de Justicia. Uno que tiene como propósito incorporar supuestos que no figuraban antes en los actos de nepotismo y que era necesario precisar. Y por otro lado, también se han aprobado unas modificaciones al Código de Ejecución Penal en el ámbito de las acciones de inteligencia y de investigación que se realizan en el sistema penitenciario. Entonces, muchas veces vemos que hay requisas y aparece un celular, aparece un chip, etcétera, y queremos, a través de este proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia, hacer precisiones con relación a ese tema. Luego también hemos aprobado un proyecto de decreto supremo que declara el estado de emergencia en varios distritos del departamento de Loreto, son un total de 7, por impacto a consecuencia de las lluvias intensas que se han producido allí. Y uno segundo, que también prorroga el estado de emergencia en varios distritos de la provincia de La Mar en Ayacucho y la provincia de la Convención en el Cusco. Eh, en este último caso estamos viendo todo lo relativo a la presencia de remanentes de Sendero Luminoso en el Brain y también la presencia de narcoterroristas allí. Por otro lado, se ha prorrogado el estado de emergencia en la provincia de Sarumilla, en Tumbes. Esto como consecuencia de la existencia aún del crimen organizado en esa zona.
Una noticia muy simpática fue la declaratoria de interés nacional de la realización del Grand Prix Lima 2025-2026 para la realización de las competencias de judo. El judo es un deporte que en el Perú tiene gran acogida, tiene muchos practicantes y nosotros vamos a realizar el Grand Prix aquí en la ciudad. Eh, en la víspera del Día Internacional del Trabajo, a nombre del Consejo de Ministros y como vocero oficial del gobierno, acompañado del ministro de Trabajo, yo quisiera expresar un saludo fraterno a todas las trabajadoras y a los trabajadores a nivel nacional, peruanos que con su aporte contribuyen al progreso y al desarrollo nacional. Seguro estoy que ellos comprenden del gran esfuerzo que estamos haciendo, en primer lugar, para reconocer y hacer valer los derechos laborales y los compromisos internacionales y nacionales que tiene el país. Nuestro ministro de Trabajo nos va a ofrecer detalles, sin duda, de la importancia y relevancia de este 1 de mayo, Día del Trabajo. Nosotros no hacemos sino saludar, por supuesto, como lo dije ya, a todas las peruanas y peruanos, a los emprendedores y a todos aquellos que generan trabajo y, por supuesto, trabajan denodadamente por su mejora personal y familiar. Feliz Día del Trabajo, en consecuencia, para los millones de peruanos y peruanas que el día de mañana tendrán día no laborable con motivo de esta conmemoración. Eh, una noticia que también es muy importante y que seguramente ustedes vienen siguiéndola es el pago. Miren, a la fecha, queridos amigos, ya estamos pagando más de 400 millones, 418.050 soles, devueltos a 107.965 fonavistas. 400 millones a más de 107.000 fonavistas que pertenecen al tercer grupo de reintegro de la pensión. Esa cifra me parece importante y me permito solicitarles que nos ayuden en su difusión. Más de 400 millones devueltos a 107.000 fonavistas del tercer grupo de reintegro. Esta devolución se ha iniciado el 11 de abril y está dirigida a un total de 189.000 exaportantes mayores de 70 años. Fíjense, todavía nos falta entonces devolverle aproximadamente a 80.000 fonavistas. Sería súper importante para nosotros que a través de sus señales, a través de sus medios de comunicación, se informe que este tercer grupo de reintegro está abierto para que se acerquen, por favor, al cobro. Incluye también a los fallecidos que tuvieran cumplido más de 90 años, así como las personas con discapacidad registradas en CONADIS y pensión de invalidez de la ONP, pacientes con enfermedades graves o terminales también. La devolución, como ustedes saben, se realiza a través del Banco de la Nación y también desde la PCM ponemos a disposición de nosotros las oficinas del Banco de la Nación que tienen MAC, módulos de atención al ciudadano, para que por favor se acerquen y puedan cobrar. Dije lo de Loreto, dije lo de Ayacucho, dije lo de Sarumía. Cuando estaba comentándoles de este proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal para fortalecer las acciones de inteligencia en el ámbito penitenciario, lo que queremos es que la policía tenga facultades para poder revisar los equipos de cómputo y telefonía y otros equipos electrónicos previa autorización del Ministerio Público que son hallados en estas pesquisas. Entonces los encontramos y podemos ver, porque ahí en ese momento podríamos ver hacia dónde se han dirigido las llamadas.
Entonces, eso es importantísimo porque podríamos evitar toda una tramitología que hay para el levantamiento de secretos de las comunicaciones y demás. Queremos aprovechar la obtención de dichos equipos y proceder con su apertura a fin de hallar comunicaciones y registros telefónicos o data informativa que permita conseguir la identificación de los autores de otros crímenes. Y ya les dije el Gran Prix de Lima, de judo, 600 competidores, 56 van a ser peruanos, 28 hombres y 28 mujeres, miren ustedes, mitad y mitad. Bueno, si me permiten ahora le voy a hacer el uso de la palabra al señor ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el doctor Daniel Maurate Romero. Dani, adelante. Muchísimas gracias, Premier. Eh, un saludo a toda la población que nos ve y nos escucha a través de los medios de comunicación aquí presentes. Y también sumarme al saludo que ha hecho el Premier a todos los trabajadoras y trabajadores del Perú. Un saludo también a todos los periodistas. También es importante resaltar la labor que hacen los empleadores, que son los que generan los empleos formales. Hay cerca de 6 millones de trabajadores peruanos que están en las planillas. Gran parte de ellos, la mayoría de ellos, casi 4.300.000, están en el sector privado, ¿no? En el empleo decente, por supuesto, con beneficios laborales. También hay que saludar a todos los trabajadores que están en la informalidad, que son, según nuestro registro recientemente lanzado, más de 12.300.000 trabajadores que están en el sector informal, pero que sin embargo su esfuerzo, su trabajo también contribuyen a la producción nacional. También quiero aprovechar para enviar un saludo a todos mis compañeros del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, porque cumplimos nosotros 76 años. El Ministerio cumple 76 años de actividad, de intensa actividad, y por supuesto agradecer también el compromiso, el esfuerzo que hacen para intentar formalizar más nuestro país y también ver intervenciones en el sector informal. Una de las cosas que hemos hecho y que es importante comentar es este registro de los trabajadores que están en el sector informal. Todos sabemos de que en el Perú contábamos solamente con el registro de los trabajadores que están en la formalidad laboral. Este registro de la formalidad laboral, repotenciado con datos también de la educación, nos ha permitido construir nuestra plataforma Mi Carrera, que ya tiene más de 2 millones de visitas. Es decir, información del mercado laboral formal a todos los que van terminando el colegio, cuarto y quinto año, con lo cual nosotros pensamos de que la adecuación ocupacional de los jóvenes va a ser mucho mejor cuando egresen, porque están escogiendo mejor sus carreras. Están escogiendo carreras con más demanda, escogiendo carreras que tienen más retorno y lo más importante, que tienen información de otras opciones como las carreras técnicas, muchas de las cuales pagan más que las carreras universitarias. Pero eso se logra con el registro, con la planilla de los que están en el trabajo formal. Pero no teníamos el registro de los trabajadores que están en el sector informal o que son considerados en informalidad laboral. Ahora lo tenemos y tenemos casi 12.300.000 registrados, un poco más. Y miren ustedes los datos que uno puede obtener y la importancia de este registro. Por ejemplo, dentro de este sector de trabajadores informales hemos registrado y hemos encontrado que más de 5.216.737 son trabajadores que están en el sector informal, pero que tienen RUC, Entonces, ahora vamos a mirar cuál es la situación de estos trabajadores que están en el sector informal y que ya tienen RUC. Es decir, trabajadores que están en la informalidad, que están haciendo, están intentando formalizarse. De estos miraremos cuántos están pagando impuestos. Chequeando el RUC, miraremos
cuántos están pagando impuestos. En consecuencia, es una forma de formalidad también. Y dentro del ministerio estamos pidiendo apoyo a OIT para ver también cómo, para estandarizar la medición de la formalidad con los países vecinos, Colombia, Costa Rica, que son países también que están en OCDE, ¿no? Y también la estandarización de cómo se mide formalidad en todos los demás países de OCDE. Por nosotros estamos ahora en pleno proceso de ingreso y, por ejemplo, tenemos información de que la medición de la formalidad es planilla y RUC. Y si nosotros sumamos a los que tenemos en planilla más los que están en el RUC, nuestros trabajadores que pagan impuestos serían mucho más de lo que tenemos registrados hoy. Por eso es importante un registro. Miraremos también quiénes han sacado un RUC, pero que todavía no han incorporado o no han facturado, o quienes tienen RUC y todavía no han incorporado a ninguna persona en la planilla, ni el mismo fundador de la empresa o del RUC, el titular del RUC, de repente no está, de hecho que no está en planilla. Miremos por qué no está en planilla. Es decir, esa es la importancia que tiene este registro, porque nos va a permitir hacer políticas públicas más precisas y poder ayudarlos a la formalización, y estamos seguros que este registro va a ayudar de gran manera a formalizar a la mayoría de peruanos que están hoy día en la informalidad. También tenemos, de hecho, los autoempleos. Vamos a tener ahí una medición también de los autoempleos. Nosotros tenemos un número que lo tenemos del Instituto Nacional de Estadística. Vamos a mirar cuántos registramos y cómo vamos a intervenir y cómo lo vamos a ayudar también a esta cantidad de jóvenes o de peruanos que están en el autoempleo. De manera que eso va a significar un cambio muy importante y vamos a acelerar en el proceso de formalización laboral a nuestros hermanos y hermanas trabajadores. También es importante destacar que a propósito del Foro Internacional por la Cohesión Social que se organizó en el Perú, con la participación de varios ministros y también con la intervención del director general de la OIT, Gilbert Hombó, la presidenta ha sido invitada al Foro Anual de la Coalición Social por la Justicia Social, que se llevará a cabo en la asamblea que se hace ordinariamente en la OIT. Para nosotros es, por supuesto, una satisfacción que la presidenta de la República participe en esta gran asamblea, en este gran fórum, porque no todos los presidentes son invitados y además teniendo en cuenta que esta asamblea está conformada por todos los representantes de los trabajadores del mundo adscritos a OIT, por todos los empleadores también adscritos a OIT y los gobiernos, de manera que es una asamblea que representa al sector productivo mundial. Es importante también señalar de que hoy día, a propósito del Día Internacional del Trabajo, entregamos la condecoración, la Orden de Trabajo. Esta es una condecoración que ya tiene 61 años desde que fue creada por el presidente Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno. Luego fue reformada hace 51 años por el presidente Juan Velasco Alvarado, ambos presidentes totalmente opuestos ideológicamente y en todo lo demás, pero sin embargo han coincidido en que las personalidades vinculadas al empleo, la empleabilidad deben ser reconocidas y para ello se forma una comisión, un consejo de orden de trabajo que está conformada por los viceministros, pero también está conformada por el representante de los trabajadores, de los empleadores, también de la academia. Todos ellos juntos en el Consejo de Orden de Trabajo han decidido la condecoración para este año. Hemos condecorado hoy día de manera muy especial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por su gran aporte en la formación del capital humano. De más está comentar la trayectoria de la universidad, pero también hemos condecorado al exministro Orestes Rodríguez por su aporte también al empleo, al trabajo. También hemos condecorado, hemos reconocido a los representantes de los empleadores,
de una empresa que genera mucha exportación, mucho empleo, ¿no? Que está a cargo de Samuel Dyer. Hemos condecorado también a dos dirigentes sindicales, dos importantes dirigentes sindicales, históricos ya, porque recordarán que esta condecoración también se entregan a dirigentes sindicales. Mario Guamán fue uno de ellos, ¿no? De los condecorados. También, por supuesto, ha habido espacio para reconocer a una trabajadora que es personas con discapacidad y que además lidera la contratación, las campañas para contratar personas con discapacidad, y que parte de este trabajo que hace dentro del sector podemos verlo en esta campaña que se llama Por Más Empresas Inclusivas, que de alguna manera ha contribuido también a que en el Perú, a partir del año 2022 a la fecha, ha ingresado a la planilla más o menos 4.000 personas con discapacidad, y que la encuesta de demanda ocupacional hecho sobre 8.000 empresas han señalado que este año piensan contratar más o menos 15.000 personas con discapacidad. También, por supuesto, ha habido espacio para condecorar a quienes representan los emprendimientos, a millones de peruanos que no desean entrar a una planilla, sino desean hacer su propia empresa y comienzan de cero. Comienzan muchas veces de ambulantes, comienzan muchas veces poniendo algún pequeño negocio, pero luego crecen. Esta es una empresa arequipeña que ha comenzado hace 25 años de manera familiar, muy pocos, en espacios muy pequeños, pero hoy día son exportadores y además generan empleo para más de 1.500 personas, peruanos y peruanas, y además colaboran con nuestro programa Jóvenes Productivos porque dan oportunidad de trabajo a jóvenes que vienen de la pobreza y la pobreza extrema previa a la capacitación que otorga el programa Jóvenes Productivos. Y para finalizar también debo señalar que estamos lanzando la campaña, que es un concurso en realidad por las buenas prácticas laborales, y este concurso ha comenzado la inscripción el 20 de febrero y termina la inscripción el 20 de junio. Básicamente lo que intentamos es también reconocer a las empresas que tienen muy buenas prácticas laborales. Es decir, hay empresas que hacen más allá de lo que corresponden, más allá de lo que la ley demanda, compensan y reconocen a sus trabajadores más allá de lo que la ley obliga. Y hay temas que quisiera yo resaltar, como por ejemplo la igualdad de oportunidades, la inclusión de las personas, especialmente personas con discapacidad, en el mercado laboral formal, el respeto a la libertad sindical, y le hemos agregado ya desde el año pasado también buenas prácticas referidas a la salud mental. Los informes que tenemos nosotros es que los problemas y los reportes de trabajadores que están reportando problemas de salud mental está creciendo. De hecho, que la dinámica en que ahora se desenvuelve la humanidad, el estrés laboral y todo lo demás, genera también en trabajadores de todos los sectores, no está excluido ningún sector, todos los sectores, genera problemas de salud mental, y nosotros estamos haciendo también políticas para mejorar la salud mental de los trabajadores y trabajadoras, pero especialmente en esta ocasión estamos reconociendo a todas las empresas que empiezan a tener buenas prácticas para atender la salud mental de sus trabajadores. Es cuanto tengo que informar, mi estimado Premier. Muchas gracias. Ministro, vamos a ceder el uso de la palabra ahora a la señora ministra Desilu León, ministra de Comercio Exterior y Turismo. Desilu, adelante. Muchísimas gracias, Premier. Muy buenas tardes con todos. En esta ocasión, permítanme comenzar informando un tema del cual hicimos una breve reseña en la última vez que tuve la oportunidad de compartir con ustedes este espacio, en el cual informamos de la inauguración del pabellón de Perú en la Feria Osaka en Japón. Un evento sumamente importante porque nos pone en la vitrina del mundo durante 6 meses. Un pabellón que tiene Perú de 300 metros cuadrados, donde les informamos las diferentes cosas que mostramos ahí como Perú a toda la parte del Asia, donde se espera recibir en esta feria
a aproximadamente 28 millones de visitantes. Queríamos informarle que en las 2 primeras semanas desde que se ha inaugurado esta feria, Premier, hemos recibido 100.000 visitantes. Realmente es un orgullo para el Perú, realmente como peruano uno se siente orgulloso que podamos mostrar las bondades de nuestro país y la expectativa de que muchos de esos visitantes vengan a nuestro país. Premier, dando esta pequeña introducción, paso un poco a detallar lo que representan estos feriados que hemos tenido. Solamente a manera de recordar el impacto que ha tenido el feriado largo de Semana Santa ha sido muy importante para el país. Proyectamos aproximadamente 1.8 millones de personas que se iban a movilizar en el país por este feriado largo, con un impacto económico principalmente para las regiones más o menos proyectado en 212 millones de dólares. El resultado al cierre de la verificación de lo que representó el movimiento durante esos días, hemos determinado que se movilizaron 1.9 millones de personas, es decir, fue un poco más de lo que habíamos proyectado, y en lo que respecta a impacto económico, hemos obtenido 222 millones de dólares de movimiento económico durante esos días. De ahí la importancia de poder contar con algunos de estos feriados largos. Hay que tener en consideración que de acuerdo al decreto supremo propuesto por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en coordinación con el Ministerio de Trabajo y aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros, son 3 feriados los que se han aprobado para estos puentes, 2 de los cuales son este año, solamente 2. Uno de ellos es el que está próximo a venir este día viernes para el sector público, es uno de los puentes, y el otro corresponde al viernes 26 de diciembre, que es a propósito de las fiestas de Navidad, y el siguiente es el viernes 2 de enero ya del próximo año. En ese sentido, nosotros tenemos un estimado de flujo de viajes durante este feriado por el Día del Trabajo, en el cual hemos podido captar la información de que aproximadamente se movilizarán unos 827.000 viajeros. ¿Esto qué significará? Aproximadamente un movimiento económico en servicios turísticos, que incluyen alimentación, hospedaje, pasajes, digamos, inclusive hasta lo que son compras, etcétera, más o menos valorizado en 212 millones de dólares. ¿Cuáles son los principales destinos que hemos recogido? Son los más interesantes para los viajeros en poder ir. Bueno, Lima sigue siendo uno de ellos, de regiones vienen a Lima. Luego tenemos Lambayeque, Ica, Junín, Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Huánuco, Ancash y Moquegua son los principales destinos que eligen los viajeros para movilizarse. Así que nosotros esperamos de que este feriado, este puente que tenemos, pueda promover el turismo en beneficio de tener un impacto económico en nuestras regiones y sobre todo en nuestras comunidades. A los viajeros que estén pensando visitar algún lugar, entren a la página web de Ituque Planes, entren a las diferentes ofertas que se proponen ahí y sobre todo si piensan visitar algún lugar especial, visiten nuestros pueblos con encanto, pueblos que han sido galardonados a nivel mundial por empresas internacionales, las cuales nos colocan en vitrina nuevamente en el mundo. Esto respecto a los feriados, señor Premier. Quisiera pasar a dar también otra noticia que es importante en el ámbito del comercio exterior, y es los resultados del comercio regional en este primer bimestre que ya pasó de este año y que ya nos arroja cifras positivas del crecimiento en nuestro comercio exterior. En el primer bimestre del 2025, la exportación peruana ha crecido en 25.7%, impulsada notablemente por el desarrollo de nuestras regiones del interior del país. Las exportaciones aumentaron en su conjunto en 27.7%, sumando
más de 11.361 millones de dólares. 20 regiones de nuestro país han registrado incrementos en sus exportaciones durante este primer bimestre comparadas con el mismo periodo del año pasado. Y tenemos que destacar algunas de ellas porque su crecimiento ha sido realmente relevante. Por ejemplo, en el caso de Huánuco ha tenido un crecimiento de más del 418% respecto al mismo periodo del año anterior. San Martín, más del 119%, Loreto, más del 116%, Junín, más del 105% y Apurímac con más del 86%. En el oriente del país, todas las regiones, sin excepción, Premier, aumentaron sus exportaciones. Ya hemos mencionado San Martín con más del 119%, que ha destacado por sus mayores ventas de cacao y de aceite de palma. Loreto, más del 116%, por el incremento en lo que corresponde a la exportación de petróleo. Ucayali, con más del 56% de crecimiento de sus exportaciones, básicamente reflejado en lo que es en el aceite de palma. Madre de Dios con el oro y la castaña, y Amazonas por sus ventas de café. Muchos de estos, este crecimiento se reporta no solamente por, en algunos casos, el precio que se mantiene alto en los mercados internacionales, sino también por el incremento de los volúmenes de exportación, y eso es importante. También en el sur del país, todas las regiones, sin excepción, incrementaron sus exportaciones. Básicamente reflejadas en lo que corresponde a una mayor venta de minerales, como es Apurímac, con más del 86%, que lideró el crecimiento gracias al incremento de la exportación de cobre, seguido por Puno en más del 68% por el oro, Tacna más del 36%, Arequipa más del 35% y Moquegua más del 31% de crecimiento. Incrementos básicamente vinculados al cobre y al molibdeno. En la zona centro del país destacamos el crecimiento de las exportaciones de Huánuco, que ha quintuplicado el valor de sus exportaciones gracias a una mayor venta de zinc. Junín duplicó sus exportaciones por el incremento de lo que corresponde a oro y cobre. Ayacucho y Pasco también registraron importantes crecimientos debido a mayores ventas de metales como oro y plata. Y finalmente Ica también elevó sus exportaciones, ellos más bien reflejados en la mayor venta de lo que corresponde a uva y manteca de cacao. El norte del país también ha tenido crecimiento importante, como en el caso de Lambayeque, con más del 19%, por sus mayores ventas de uvas, de espárragos, de paltas. Y también Ancash incrementa sus exportaciones en 17% gracias a la mayor demanda de derivados de anchoveta, zinc y molibdeno. También Piura ha registrado un aumento de 10%, básicamente explicado en el crecimiento de sus exportaciones de la uva. Así que realmente creo que tenemos un motivo para seguir trabajando. Este gobierno viene impulsando políticas económicas que nos permiten tener este crecimiento sostenido de las exportaciones y además una política de apertura de mercados que nos permite seguir llegando a mercados internacionales y poder ayudar, sobre todo a nuestras pymes, a poder acceder a estos mercados. Permítame, señor presidente, poder continuar informando algunos aspectos importantes. Uno de ellos es la importancia de la suscripción del protocolo al Tratado de Libre Comercio entre el Perú y Guatemala. Hace unos días pudimos suscribir en Palacio de Gobierno este protocolo. Hay que tener presente que el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Guatemala se suscribió el 6 de diciembre del 2011 y fue ratificado por Guatemala en el año 2013. Sin embargo, después de esa ratificación, no se pudo continuar con el tratado porque Guatemala inició un procedimiento de solución de diferencias ante la Organización Mundial del Comercio en contra del Perú, cuestionando
un aspecto muy técnico, preciso, que era el sistema peruano de franja de precios. Sin embargo, luego, después de muchos años, en esta política de apertura de mercados, decidimos conversar nuevamente con Guatemala, volver a sentarnos a ver cuáles podrían ser los mecanismos de solución que nos permitan poner en vigencia este tratado. Y es así que en los últimos meses del año pasado, entre noviembre y diciembre, se pudieron llevar a cabo las rondas de negociación, habiendo podido superar las diferencias de esta controversia que existía, y hemos podido concluir con la firma de este protocolo de Tratado de Libre Comercio entre el Perú y Guatemala. ¿Por qué es importante y por qué era importante reabrir esto? Guatemala es nuestro segundo socio comercial en América Central después de Panamá. Con Guatemala hemos tenido un intercambio comercial de más o menos 250 millones de dólares el año pasado. Y esto representaba un incremento respecto al año anterior de más del 20.5%. ¿Qué significa eso? Que con este protocolo nosotros podemos ampliar nuestras exportaciones y podemos seguir creciendo en un mercado en el cual la exportación de productos agropecuarios representa el 44.3% de todo lo que exportamos a Guatemala. Así que es una excelente oportunidad para seguir trabajando con un país en el cual podemos hacer llegar nuestros productos, no solamente nuestros productos, digamos, principales como petróleo y gas natural, que son parte de la oferta exportable a Guatemala, sino también continuar con nuestros sectores agropecuarios. Por ejemplo, la uva y el aceite de palma son los principales productos que se exportan a ese mercado. Sin embargo, tenemos oportunidad de seguir creciendo. En el caso de las importaciones también hemos tenido un crecimiento importante, y ahí el principal producto que se importa es el azúcar. Así que esto nos permitirá, esta firma de este protocolo nos permitirá poner en vigencia ya nuestro TLC con Guatemala, suscrito hace 14 años, y esto nos permite a nosotros como país, como Perú, seguir fortaleciendo nuestra imagen en América Latina. Somos un país que tiene 22 acuerdos comerciales en vigencia, entra en vigencia ya el de Hong Kong, también estaría entrando en vigencia ya el de Guatemala, tenemos un TLC renovado, mejorado, optimizado con China, así que es una excelente oportunidad, sobre todo para nuestras pymes. Y por último, señor Premier, el último tema que estaría informando es respecto a la Política Nacional de Comercio Exterior. El Perú está en un momento importantísimo y a nivel global se están presentando una serie de, digamos, tanto oportunidades, desafíos, como algunas dificultades en este contexto mundial. Es así que el Perú necesita contar con una política de comercio exterior que esté a punto de poder ofrecer al Perú como un socio estratégico en la región, con una política moderna, con una política que garantice los derechos tanto de los trabajadores, la sostenibilidad de nuestros recursos y poder ofrecer nuestros productos de calidad en las mejores condiciones. Esta política nacional se viene trabajando ya, Premier, esperamos contar ya al finalizar el segundo trimestre de este año, ya con nuestra política. Esto se viene trabajando de acuerdo a las guías del CEPLAN en coordinación, tanto el sector público con el sector privado, con los actores estratégicos del comercio exterior del sector privado, quienes colaboran, quienes aportan, quienes revisan y nos dan sus sugerencias para tener una política realmente fuerte, realmente moderna, y esto se viene trabajando a través de una comisión mixta que se ha constituido para poder contar este año con una política de comercio exterior que responda tanto a los intereses nacionales, pero que permita mejorar la competitividad de nuestro país a nivel internacional. Muchísimas gracias. Señora ministra, muchas gracias. Quedamos a disposición de vosotros para escuchar sus preguntas, por favor. Gracias, Premier. Iniciamos la ronda de preguntas.
Recordando que todos los medios de comunicación presentes podrán participar con una pregunta por medio. Primera pregunta de Fernando Palomares, de Prensa Perú. Buenas tardes, señor Premier, señores ministros, colegas y a todo el país que nos ve a esta hora de la tarde por los medios de comunicación. El Jurado Nacional de Elecciones es el organismo tutelar de garantizar los procesos electorales en nuestro país, señor Premier. Y formulo esta pregunta porque, según ya los hechos que han sucedido, ¿qué garantías tenemos los peruanos de un proceso electoral prístino, limpio, claro, este 2026, y quien precisamente acredita a los partidos políticos en parte del proceso electoral que se avecina para que postulen, no ha podido, digamos, contemplar este detalle, por decirlo menos, sobre las miles de firmas falsas precisamente de los partidos políticos que aspiran a los cargos públicos? Esta es la preocupación, o cuál es la posición, en todo caso, señor Premier, del Ejecutivo. ¿Qué medidas se van a adoptar para que el país tenga una respuesta clara de lo que estamos formulando esta tarde? Gracias, señor Premier. Muy bien. Fernando, buenas tardes y muchas gracias por la pregunta. Mira, nosotros en primer lugar tenemos que ratificar lo que venimos diciendo hace mucho. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha asumido el compromiso con la nación de actuar en estos procesos electorales del 2026 con absoluta neutralidad y transparencia, asegurando, como nos corresponde, la provisión de recursos presupuestales para los órganos del sistema electoral. Los órganos del sistema electoral son absolutamente autónomos. Integran un sistema, pero cada uno actúa autónomamente de acuerdo con lo que dice la Constitución y las leyes al respecto. Nosotros, como cualquiera, mira como preocupación las denuncias que ha hecho la prensa, pero confiamos en que las investigaciones se van a producir, confiamos en que los órganos del sistema electoral, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC y OMPE, van a actuar con decisión y con firmeza para poder identificar efectivamente qué es lo que ha ocurrido y los responsables, y en todo caso ellos serán en el marco de la ley los que apliquen las medidas correspondientes. Permítame, Fernando, que me abstenga de dar una opinión mayor al respecto, porque si nos pronunciamos por un partido o por el otro, eventualmente podrían decir que estamos interfiriendo en el proceso electoral y eso no lo podemos hacer. Confiamos que se resuelva esto con bien y que el resultado de las investigaciones venga pronto. Siguiente pregunta, por favor. A continuación, Dean Cárdenas, de TV Perú. Primer ministro, buenas tardes, ministro. Señora Delancén, con respecto a lo que ha ocurrido en Patás, ¿qué información se tiene? Porque se habla del secuestro de un gran número de mineros, 14 si no me equivoco, y se está pidiendo 4 millones por el rescate. Y una pregunta al ministro de Trabajo con respecto, ministro, los sectores, tanto empresariales como sindicales, están ya o se han dirigido al ministerio para poder establecer un piso salarial, ¿no?, para lo que es el sueldo mínimo vital. Ellos entienden que el ministerio no ha respondido. ¿Qué nos puede decir al respecto? Gracias. Permítame, por favor, responder a mí la primera parte de su pregunta. La situación en Patás es una situación sumamente compleja, pero me voy a pronunciar respecto de la información que circuló ayer en el sentido de que miembros de organizaciones criminales habrían secuestrado a 13 trabajadores mineros y exigían 4 millones a cambio de su libertad. Esto era en Pueblo Nuevo. Se había dicho que estos mineros secuestrados pertenecían a Minera Poderosa. Hemos tomado contacto directo con Minera Poderosa y ellos han descartado, repito, la propia minera ha descartado que pudiera tratarse de trabajadores de ellos directamente de la mina o trabajadores mineros con los que ellos puedan tener algún tipo de convenio. Pero más allá de ello, sean de la mina o no sean de la mina,
nos preocupa que esta información sea cierta. Sin embargo, nuestros órganos y cuerpos de seguridad han estado actuando en Patás y no tienen noticia, repito, no tienen noticia que el suceso que se informó ayer sea veraz. No hay ninguna denuncia hasta el momento y lo que nosotros confiamos es que eventualmente, como consecuencia de estos hechos, la información que vaya llegándonos pueda advertirnos, ojalá Dios quiera, que se ha tratado de una falsa alarma, que esta retención de 13 personas en las inmediaciones del pueblo que he referido sea cierto. Miren, se recibieron audios que presuntamente daban cuenta de estos secuestros, pero hasta la fecha no tenemos denuncias, hasta la información que yo he recibido, estoy revisando ahora mismo si algo más ha llegado, no tengo ninguna variación, no tenemos noticias de que se haya efectivamente producido el hecho. Patrullas del Ejército y de la Policía Nacional del Perú están coordinando con las, dice, comisarías locales y se continúa el patrullaje en los puntos críticos del distrito de Patás, ejecutando acciones de verificación táctica. Se ha recibido información extraoficial proveniente de terceros no identificados que reiteraría la inexistencia de este hecho. No podemos, DIM, dar fe de ello porque hasta el momento la información no ha podido ser verificada, pero negamos, reitero, negamos que se traten de trabajadores de Minera Poderosa, hecho confirmado por la propia minera. Adelante. Gracias por la pregunta. En principio, las remuneraciones están bajo la oferta y la demanda, en principio. O sea, pero a través de una norma se establece un mínimo. Eso es lo que se conoce como la remuneración mínima vital, ¿no? Entonces, esta remuneración mínima vital se debe intentar hacerlo por consenso, acuerdo entre empleadores y trabajadores. Y si no hay el acuerdo, entonces esto se emite mediante una norma y lo hace el Ejecutivo, que es lo que ha pasado, ¿no? Ahora, las reglas para el incremento de la remuneración mínima vital, según los proyectos que se están trabajando para tener una norma también y un periodo de incremento, básicamente están en base a la inflación y en base a la producción. O sea, si la producción no crece, un poco complicado incrementar, o si hay recesión, es un poco complicado incrementar. El incremento que nosotros hemos dado el año pasado, vigente a partir de este año, podemos decir que ha sido un incremento racional, hemos acertado, porque por un lado hemos recuperado el poder adquisitivo de los trabajadores, y eso es importante, y también no ha sido, no ha creado informalidad laboral. Y este indicador lo podemos constatar con las cifras de enero de las planillas. Enero del 2025, el incremento de formalidad laboral ha sido de 7,1% en el sector privado. Ese es el incremento. Febrero también ha crecido, no tengo el monto exacto, pero ha crecido. De manera que hemos hecho un incremento equilibrado, razonable, que ha permitido recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y que no ha generado informalidad. Ahora, es importante también establecer de que el sueldo mínimo en el sector formal es un poco más de $500,000 de los que reciben sueldo mínimo vital de los que están en planilla. Pero, de hecho, que hay mucha remuneración mínima que se paga fuera de la planilla, es decir, en el mercado laboral informal. Y miren ustedes lo importante que es este registro de los trabajadores del sector informal. Ya yo les puedo dar la cifra exacta de cuántos tenemos registrados en el sector informal con RUC. Es decir,
5.216.737. ¿Ve? Esa es la precisión del registro. Y de ahí lo que vamos a mirar ahora, cuántos están facturando bien. O sea, cuántos de estos RUC que están en el sector informal están facturando bien. Nosotros tenemos información preliminar de muchas personas jóvenes que son influencers, que son freelancers, es decir, facturan 40, 50, 60 mil soles mensuales, pero técnicamente están en la informalidad porque no están en una planilla y técnicamente no tienen empleo decente porque no tienen protección social. Por ejemplo, ahí vamos a tener que aplicar una política pública para ver cómo hacemos con este sector. Pero de hecho que hay otro sector de los que están en la informalidad por acuerdo con el empleador. Es decir, no me pongas en planilla para que no me hagas descuento. Acuerdo entre trabajador y empleador y están en la informalidad laboral. Para ellos habrá una política pública diferente también. Y de hecho que hay muchos seguramente que están en la informalidad y que no están ganando bien o no han iniciado la contratación de personas o la facturación. Miraremos a ellos qué les ha faltado. Si bien ha tenido el impulso de querer ir a SUNAT y regularizar su situación tributaria sacando el RUC, ¿qué les ha pasado y por qué no han continuado? Habrá que establecer otra política pública en esos casos. De manera que es muy acertado, muy importante para nosotros tener este registro que también nos va a hacer mirar el tema de las remuneraciones y cómo trasladamos a los trabajadores que están en el sector informal a la formalidad. Ahora, de hecho, está pendiente dentro del Consejo Nacional del Trabajo la posibilidad de que los incrementos estén ya normados y establecidos de manera estable, es decir, que ya no dependa de la coyuntura o que ya no dependa de la situación salarial del momento, sino básicamente esto esté regulado e incluso se establezcan los periodos de incremento y eso sí está pendiente, pero eso va a depender mucho de que en el Consejo Nacional del Trabajo, empleadores y trabajadores y gobierno nos pongamos de acuerdo y una vez que tengamos el consenso podemos emitir la norma correspondiente. Gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta de Giancarlo Cesarego de Exitosa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Premier, ministros de Estado. La consulta es la siguiente. Se trata sobre la ley de medicamentos genéricos intercambiables para pacientes con cáncer o enfermedades raras. El Congreso ya la ha aprobado. El día de ayer, en declaraciones a los medios de comunicación, el titular del MINSA indicó que el MINSA como tal no lo iba a observar, que ya se encontraba en la PCM, y la consulta es cuándo se va a promulgar esta ley, ya que sería bastante beneficioso para los pacientes que tienen estos diagnósticos. Nosotros estamos realmente comprometidos con los pacientes que padecen estas dolorosas enfermedades. Hemos recibido el documento. Yo me imagino que en el transcurso de los próximos días, al fin de semana no deberíamos llegar. Si ya lo tenemos en PCM, me dieron cuenta, me advirtieron que así era, tengo que hacer despacho, luego pasarlo al despacho presidencial y presumo yo que en los próximos días, si no es mañana o pasado, debería estar ya aprobándose, promulgándose la ley. Cuente usted con ello, señor. Siguiente pregunta, por favor. A continuación, Juliana Castillo de RPP. Muy buenas tardes a todos. Queríamos consultarle, sobre todo a la ministra de Ciru León, sobre la Copa Libertadores que se va a desarrollar en noviembre. Queremos saber el tema de las proyecciones, el impacto económico que va a tener esta Copa Libertadores que se desarrollará acá en el Perú, los sectores económicos que se van a activar también y las estrategias para poder incrementar, ¿no?, el turismo. Y una última consulta con relación a Ilian Heredia. Según la Fiscalía ha solicitado que sea una captura internacional porque se cree que está en Brasil. ¿Se sabe o ustedes tienen la confirmación si es que ha pedido asilo en Brasil? Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, realmente llenos de orgullo porque el Perú nuevamente es elegido para una final de la Copa Libertadores. Para los que amamos el fútbol y como peruanos en general, para el turismo realmente es un evento sumamente importante. El 29 de noviembre somos nuevamente sede de la final de la Copa Libertadores y esperamos, la verdad también como ilusión y como peruanos, que alguno de nuestros equipos nacionales que están en los grupos B, D y G
porque no puedo mencionar por obvias razones mi afecto personal a alguno de ellos, pero esperamos que cualquiera de nuestros equipos pudiera estar en esa final, ¿no? Bueno, dejando la parte meramente futbolística, pasamos a las cifras de turismo. Nosotros hemos hecho una proyección realmente importante. Nosotros esperamos de que con ese evento se pueda recaudar, se pueda tener un movimiento económico de aproximadamente 75 millones de dólares. Esto representa mucho más, digamos, de lo que se pudo recaudar en el año 2019, lo que se pudo evidenciar de movimiento económico, más que recaudación, el movimiento económico propiamente dicho, en el año 2019, en la última final que tuvimos aquí, a raíz de que, digamos, el país vecino de Chile no pudo realizarla, Perú la aceptó, pero en ese momento más o menos hubo un movimiento económico de 62 millones de dólares, esta vez esperamos un movimiento de 75 millones de dólares y esperamos recibir a aproximadamente 50.000 visitantes extranjeros. Esa es una proyección todavía. Esperamos, digamos, en los próximos meses eso se puede ir incrementando porque también hay que recordar que tenemos movimiento interno. O sea, este tipo de eventos nos emocionan a todos y hay un movimiento interno, pero solamente en lo que es recepción de turismo receptivo esperamos un poco más de 50.000 visitantes. Para eso ya estamos viendo a través de PROMPERÚ cuáles van a ser las mejores formas de difundir lo que vendrían a ser los paquetes turísticos. Ya para esa oportunidad también tendremos ya en pleno funcionamiento nuestra nueva ciudad Aeropuerto Jorge Chávez. Y el día de ayer, en una reunión que hemos tenido con el representante de una de las, digamos, de las organizaciones más importantes de aviación en Perú, justamente él resaltaba el hecho de que Perú fuera un destino importante para diversos tipos de reuniones y para eventos internacionales y nos felicitaba porque realmente nuevamente Perú era sede de la Copa Libertadores y nos decía que era un momento importante para aprovechar él forma parte de lo que son las compañías aéreas y nos decía es momento para aprovechar justamente incentivar el tema de poder atraer nuevas rutas a Perú para digamos, todo este tipo de eventos que se están desarrollando. Así que esperamos a todos los visitantes y estamos trabajando en la promoción de Perú para este evento en noviembre. Muchas gracias. Repetir la segunda parte de su pregunta, por favor. Es sobre Ileán Heredia con relación a este pedido de la Fiscalía, una captura internacional. Esto porque se cree que está en Brasil. Nos queríamos saber si tienen confirmación o tal vez alguna información de que él se encuentre en Brasil o que haya pedido asilo político. Señorita, en el caso del señor Heredia, nosotros como Ejecutivo no tenemos ninguna noticia y tampoco hemos recibido, no del Brasil, sino de ningún país, tampoco ninguna información de que se le haya concedido asilo y demás. En todo caso, quiero advertir que él no guarda con el Poder Ejecutivo ningún tipo de relación, a diferencia de lo que significaba la señora Heredia, que en su condición de primera dama podría haber tenido alguna aproximación o vinculación. No es el caso del señor Heredia. Siguiente pregunta, por favor. A continuación, Nicole Shawana de Bezcal. Muy buenas tardes, Premier. ¿Cuál es su posición respecto a la propuesta del ministro de Justicia de permitir la participación privada exclusivamente de los ingresos de los penales? Se ha mencionado que en el sistema penitenciario atraviesa una posible crisis por hacinamiento, falta de personal y equipamiento. ¿Me decías del ingreso de los penales? Tenemos Esta un audio. propuesta que ha dado el ministro de Justicia. De verdad que tenemos un audio muy malo y uno ya está. Sobre esta propuesta que ha dicho el ministro de Justicia de permitir la participación privada exclusivamente en los ingresos de los penales. Mire usted, yo recuerdo que hacia el año 2015, en ejercicio de unas facultades delegadas que nos fueron conferidas en ese entonces, yo era ministro de Justicia, logramos que se introduzcan normas vinculadas a la participación del sector privado en penales.
Yo, si me lo pregunta en términos personales, no hago sino coincidir con el Ministerio de Justicia e incluso sería bastante más abierto, más amplio. Yo incluso iría más allá del ingreso de los penales. Creo que ya hay suficiente experiencia internacional para creer firmemente que hay empresas privadas que se pueden dedicar al control, vigilancia y gestión de penales. Sin embargo, considero que este podría ser un primer paso a una experiencia que progresivamente se vaya extendiendo. La vigilancia en el ingreso de los penales por parte de entidades privadas me parece un primer paso muy positivo y yo coincido con el ministro de Justicia en ese sentido, confiando en que progresivamente podamos ampliar esas competencias. Siguiente pregunta, por favor. Última pregunta de Talía Rosales de Panamericana. Sí, buenas tardes. Quería consultarle también bueno, se terminó promulgando el sábado el reglamento respecto a los serenos, el uso de armas de electrochoque, pero entendemos que todavía se requiere un plazo para que se pueda reglamentar. Entonces, casos como estos vemos que termina siendo letra muerta mientras no sea una realidad para la ciudadanía, porque en este caso específico me gustaría consultarle cuál es el plazo para que esto entre en vigencia. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Nosotros insistimos permanentemente en que la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia urbana debe comprometernos a todos. Y cuando decimos todos, no solamente estamos hablando de policía, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Poder Judicial, sino también, por supuesto, a los gobiernos subnacionales, municipios distritales, municipios provinciales, gobiernos regionales. Ya el gobierno viene haciendo esfuerzos muy grandes en términos presupuestales, por ejemplo, para permitir que los gobiernos regionales, con cargo al FONCOR, puedan adquirir equipo especializado en materia de seguridad. Ya hay gobiernos regionales que han comprado camionetas 4x4, motocicletas, cascos, escudos, drones, cámaras de videovigilancia, etcétera. Y en esta oportunidad lo que está haciendo el gobierno, el Congreso también, es permitir que los serenazgos se unan de una manera más eficiente a la lucha contra el crimen urbano, el crimen organizado transnacional y la delincuencia urbana. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas armas no letales podrían permitir que los serenos intervengan con mayor seguridad a quienes se manejen al margen de la ley. Es cierto lo que dice usted, señorita, que es necesario hacer algunas precisiones. La reglamentación es imprescindible y yo estoy en condiciones de poderle asegurar que ya hemos puesto manos a la obra y que la reglamentaremos dentro del plazo que la misma norma indica. Nosotros confiamos en que el reglamento hará precisiones para hacer más efectiva el uso de estas armas no letales. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos terminado. Han sido ustedes muy amables. La conferencia de prensa ha concluido. Agradecemos al jefe del gabinete ministerial, a la señora ministra de Comercio Exterior y Turismo y al señor ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.